Tenemos ¿Qué tal, ya vida? entonces nuestra próxima entrevistada, con quien vamos a conversar sobre el tema que hoy que tiene que ver, estamos los dos ahí tirándonos con Hassan los audífonos, que tiene que ver con lo que esta mañana se robó nuevamente. Nosotros lo teníamos desde antes este tema Sí, instalado en po. nuestra pauta, porque nos parece que conversar sobre populismo penal a veces es necesario. Y lo que está haciendo el alcalde Rodolfo Carter en la Florida, con tirando estas casas, ¿no es cierto?, con un show mediático de por medio, que le siguen todos los matinales y noticieros, diciendo que tirando una casa narco se va a combatir el narcotráfico. Esto también fue replicado por el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Milosevic, lo cual llamó bastante la atención. A ver, leamos lo que dijo. Hago un llamado. Pero para eso antes, perdona, voy a presentar Vas a a nuestra presentarla. invitada, Perfecto, pues, perfecto. que es Trinidad Latrop, integrante de la Asociación del Pensamiento Penal, para conversar sobre este tema. Está esta mañana conectada con La Voz de los que Sobran, hace unos hilos de Twitter que a mí personalmente me parecen fantásticos, son maravillosos y generalmente la estamos ahí nosotros con Daniel me llamo con yo. Daniel, gracias Daniel por recordarme tu nombre. La citamos bastante. Trinidad, bienvenida a La Voz de los que Sobran esta mañana. Hola, ¿cómo están? Un Muy gusto que me bien. hayan invitado, me alegra mucho. Muchas gracias a ti también, porque yo sé que Felicitaciones. hiciste hartos malabares para poder estar conectada esta mañana con nosotros. Así es, sacar todos los perros de la casa. Tiene 4 perros la Trini. Hassan, perdón, Daniel, usted iba a leer algo que Sí, no. súper Estoy interesante. súper sorprendido de que el presidente de la Cámara de Diputados haya tuiteado esto, ¿no? Que dice: hago un llamado a todos los alcaldes progresistas de Chile a destruir las casas ilegales de los narcos. Que sigan ahí intocables es un monumento a la impunidad. Son castillos de quienes se creen señores feudales de nuestras poblaciones. Un grado, y yo Sí, le voy a es. preguntar a la Trini lo que piensa, pero un grado de irresponsabilidad del llamado de Vlado Milosevic, por varias razones, ¿no? Obviamente por el llamado de que un alcalde no tiene la facultad de votar una casa en ninguna parte de Chile por una razón como esta. Lo explica, ahí Trini Latrop, se lo vamos a aplicar. Muy bueno ese hilo de Sí, a pedir que nos explique, porque realmente un llamado del presidente de la Cámara de Diputados a que los alcaldes que no tienen esa facultad, de hecho esa facultad no la tienen ni los jueces, o sea, dejémonos de cosas, entonces llamando a alcaldes que no tienen esa facultad a destruir una casa de una persona, digamos, más encima con lo que lo provoca, ¿no? Provoca que quien lo tome es Carter, y Carter sabemos que lo hace por una cuestión populista de show y no por como estar empoderado, tener la facultad de hacerlo. Trini, ¿qué nos puedes comentar de esto, de este llamamiento del alcalde y de lo que hace Carter de estas destrucciones de casas? Pues explica la razón por la cual porque además usa un subterfugio. Por favor, Trini. Sí, de partida no va a solucionar el problema del narcotráfico con eso, pero es algo que complica mucho, porque en el fondo lo que hace es dejar a los alcaldes que son progres, como él llama, en una situación de mucha desventaja, porque ¿qué pueden hacer si no pueden demoler casas? Entonces, claro, pareciera ser que ellos no quieren luchar contra el narcotráfico, pero la verdad es que la demolición de viviendas que se está haciendo, porque hay construcciones que están mal hechas, que son ilegales, que no corresponden, no siguen el plano de regulador de la comuna, por ejemplo, o porque simplemente son peligrosas que se caigan encima. Eso es la razón por la cual se puede demoler una propiedad. Pero no se puede demoler una propiedad porque se presume, y eso es importante, se presume que ahí a lo mejor se vende drogas. Si no hay un juicio, si no hay un narcotraficante condenado por narcotráfico, la persona que vive ahí sigue siendo legalmente inocente para la ley. Por tanto, ¿cómo le va a ir a echar abajo la casa? Y además, ¿cuántas de esas casas son arrendadas? Si hay un narco que está vendiendo drogas ahí,
lo más probable es que arriende la casa. El narco tiene que tener movilidad, no se puede quedar ahí. Estos narcos, porque tampoco es el narco el que vive ahí, Claro. ¿no? Yo creo que es importante entender cómo opera el narcotráfico, que hay algunos que distribuyen, y el que llaman el narco en la pobla es el tipo que en realidad es el lugarteniente, es el tipo que da la cara, el que va preso, al que le pagan para eso. El narco vive lejos, a lo mejor ni siquiera en Chile, Claro, claro. pero no vive en la Sí, pobla. Es muy probable que ya se haya ido para un lugar más lejano al radio urbano, además. o se fue de ahí. El decreto Probablemente, alcaldicio, probablemente el arriba decreto un poco alcaldicio por lo ahí. puede dictar un alcalde, porque como muy bien decía la Trini, o hay un peligro de derrumbe, entonces es un problema de seguridad pública en términos de que alguien pueda salir víctima de un derrumbe, etcétera, o de una mala, de alguien que hizo una construcción sin autorización de la municipalidad, ¿no? O sea, estamos hablando de las construcciones que la gente hace para agrandar su casa sin haber pedido los permisos correspondientes. Es más, para que todos sepan, ¿por qué ustedes creen que cada cierto tiempo se dicta la ley del mono? ¿Han escuchado, no? Cada cierto tiempo se dicta la ley del mono. Con eso se regularizan las construcciones hechas fuera de norma, sin la ley de urbanismo y construcciones, como dijo muy bien la Trini, sin que en un lugar donde no se podía por el plan regulador, bla, bla, bla. Por eso a veces se dicta esa ley del mono. Pero en este caso está usando para una cuestión que está peligro de derrumbe, etcétera, o porque alguien hizo una construcción que no era legal, para decir que está derrumbando una casa de un narcotráfico. Es ilegal. Es más, yo creo que va a tener consecuencia el alcalde, que después va a decir no me dejan combatir el narcotráfico con su populismo y su cara que no es que puedan mover. Preguntémosle a Trinidad, ¿tú crees que va a tener alguna consecuencia posterior, Carter, por estar? Porque hoy día, por ejemplo, tuvo hartas personas como en contra también, ¿no? Sí, es que yo creo que es complejo porque, de hecho, en la última creo que revisaron todo, no encontraron nada de droga. Entonces, no entiendo en qué se basa él para decir que es narcotráfico. Mira, el populismo penal tiene varias como pilares que lo sustentan. Y uno de esos es precisamente hacer pensar que porque lo cree mucha gente es verdad. Y por tanto, así es. Y punto. O sea, Claro. Aquí los vecinos probablemente pueden pensar que en alguna casa en que entran jóvenes y salen jóvenes venden droga, por tanto así es. Y no, probablemente, o sea, pueden tener cualquier cosa. Yo veo cómo me miran porque voy a buscar la comida de mis perros que me las venden ensacadas y empiezan a cargar mi auto cada cierto tiempo. Cualquier vecino puede pensar que me están cargando maleta de droga. ¡Claro! ¡Claro! Imagínate que pudiera venir al alcalde y derrumbarte la casa. Derrumbar, no, y quitarme el auto. Claro, además. ¿Dónde están los fallos para eso? Completo. La sentencia. Ah. La casa no es la responsable, es una cuestión de sentido No, común básico. Ni el resto de la familia tampoco. Porque si hay un cabro joven ahí, un hijo que vende droga, ¿qué culpa tienen los abuelitos, la mamá, los hijos que viven en esa casa? Se le está dando un castigo penal que no está consignada en la ley penal. O sea, él inventó una norma y la aplica a su gusto y gana, y con el perjuicio que eso significa para mucha gente. Ahora, tener el Para los apoyo, dueños. claro, tener el apoyo de una persona que debería estar enterada, porque yo dudo mucho que el señor Virosevich no sepa Lo sabe. los alcances de la ley, digamos. Lo sabe. Por lo tanto, tener este apoyo para Carter es como la indicación de que aquí estamos buscando una aprobación fácil. ¿Qué te parece a ti desde el punto de vista político, Trini? Bueno, claro, el populismo penal lo que busca son votos, ¿no? En el fondo lo que necesita es asustar a la gente, como decía alguien por ahí, buscar un enemigo común y parecer que hace muchas cosas. La gente cree que el derecho penal garantiza el fin de la delincuencia, que el derecho penal es el que va a garantizar la paz social. Y cree que aumentando una cantidad de delitos, aumentando las penas, facultando a la policía para hacer cosas que son ilegales hoy,
puede conseguir paz social. Hay un proyecto de ley que es que se llama creo que, espérame, lo busco al tiro. ¿Cómo se llama? eh, ¿Pero qué busca? defensa, espérate, sobre la legítima defensa privilegiada ¡Ah, para las sí! policías. Sí. ¿Y eso qué significa? Significa que que se va a pretender que las policías no tengan la carga de la prueba de la defensa, que era defensa personal lo que hicieron cuando le dispararon a alguien. Claro. Y va a Sí. afectar causa del estallido, va a afectar, si sale una ley que beneficie a los policías que cometieron violencia contra personas, van a tener que aplicar la misma norma que aplicaron con Nicolás López. El principio pro reo, van a tener que aplicar la norma más beneficiosa, capaz que hasta Crespo salga libre. Entonces, ¿y eso por qué? Porque se convence, o sea, la gente está convencida Claro. que el derecho penal va a solucionar todo. Sí. Que darle esta atribución a la policía o que inventar delitos nuevos o aumentar las penas soluciona todo. Y perdón, pero el derecho penal siempre llega después de cometido el delito, Qué buena. no antes. Claro, qué buena reflexión esa. Claro. Claro, pues ya te Entonces, robaron, ya te mataron, el ya. Claro, homicidio, claro. genial, existe un delito que al final es homicidio calificado, ¿no? Le aumentan la pena por ser una mujer y por ser una persona que fue pareja o cercana. Y en ese caso, claro, al principio hubo una gran cantidad de femicidios porque todos antes eran vistos como parricidios, o sea, aumentó. Ajá. Luego se mantuvo, pero sube, ahora sube. La ley no ha hecho bajar el femicidio. Claro. La ley lo pena y da una sensación de justicia a las familias, etcétera, pero no, efectivamente, no Exacto. hace que bajen ¿Qué los previene delitos. eso? Políticas públicas. Que Carabineros tenga gente, por ejemplo, protegiendo a las mujeres, que han puesto denuncias por violencia intrafamiliar. Que tengan formación en haya género. educación desde Claro. niños, que haya lugares donde las mujeres puedan recurrir en caso de... En fin, políticas públicas, una política de Estado. El derecho penal, cuando todas esas políticas fracasan, castiga al que comete el delito. Totalmente. Aquí de lo acuerdo. mismo con el narcotráfico. Cuando todas las políticas públicas que ahora no existen, que deberían existir, fracasen, entonces sí, vamos con el narco a la cárcel. Pero evitemos que haya narco, evitemos que haya soldaditos del narcotráfico. Totalmente Y de veamos acuerdo. cómo influye, perdón si me extiendo en esto, pero cómo influye la falta de Estado en esto. ¿Qué Claro. pasa con la mujer jefa de hogar que no tiene ingresos, que está sola con 3, 4 cabros chicos, que no tiene cómo parar la olla? ¿Quién llega ahí? Porque el Estado no llega. Llega el narco que le dice, oye, mijita, te paso unos pesitos, yo te pago la cuenta del almacén, pero avísame si entra Carabinero. Y después, oye, te paso unos pesitos más. ¿Podrías guardarme estos saquitos tú aquí por si acaso viene Carabinero? Y después te paso más pesitos, me vendí estos papelillos. Y bueno, Y así y se va van dando. metiendo, y meten presa a esa mujer por microtráfico y quedan los 4 chiquillos al servicio del narcotraficante. Hassan. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que está planteando la Trini, sobre todo en términos de la importancia de la política pública, distinto que el derecho penal, para enfrentar la realidad de la delincuencia y asegurar paz y orden social. De una manera muy triste, muchos de los anuncios de los políticos son una parodia, una versión deformada de lo que se debe hacer. Por ejemplo, en el tema de vivienda, la infraestructura habitacional sí impacta en el tema de delincuencia. Llegan ciertos lugares que por sus condiciones infrahumanas, por la mala calidad de la vivienda, el hacinamiento, la falta de espacios verdes, una serie de otras cosas, se generan espacios donde los delincuentes pueden esconderse, ¿no? Es un problema de la ley de emergencia, por ejemplo, por el tamaño de las calles. Llega a ser un espacio donde los carabineros no entran porque no hay espacio para pasar los autos. Claro. Pero eso no es un problema de un edificio en particular, es de un vecindario por la mala planificación urbana. Pero acá, en vez de culpar a los políticos que hicieron mal la planificación urbana,
culpan a unos habitantes específicos de un edificio en particular. Y eso no ayuda en resolver la delincuencia, pero sí ayuda en, exactamente como dijo la Trini, en el tema de la búsqueda de votos. Porque cuando uno apunta con el dedo, ese edificio es lleno de delincuentes y lo vamos a demoler, todos imaginamos los vecinos que tenemos que son insoportables, que uno quiere que quiten la casa. Definitivamente. Yo que vivo en edificio y sé que van a hacer la demolición, van a demoler mi departamento, también los de vecinos, tengo una larga lista de vecinos que yo felizmente aceptaría la demolición del edificio para que ellos sufran. Pero a pesar del costo personal que implica cuando uno vive en comunidad, pero es literalmente eso, es la ridiculez de decir yo estoy tan enojado que lo que quiero hacer por temas psicológicos es ver que el gobierno está pegando a alguien. Y eso, como emocionalmente, tiene un valor que no tiene nada que ver con la política pública, sino con la política de la emocionalidad, que muy lamentablemente funciona, lo hemos visto con Bukele también, en El Salvador y en otra parte. Es que no es una política para bajar delincuencia, es una política para hacer bien, psicológicamente bien a personas que se sienten vulnerables. Entonces, claramente tenemos un problema y eso es del populismo de Vladimir Mirosevic, el populismo del alcalde Carter y los demás. Pero yo, entonces, si tengo muy claro lo que no funciona, que es el populismo penal, quiero entender, entonces, ¿para qué sirve el derecho penal? Entonces, ¿en cuál sería un buen uso de derecho penal en ese caso? El derecho penal tiene por objetivo, debería tener por objetivo la reinserción social de quien comete delito. Ese es el objetivo final. Por eso, las prisiones perpetuas nunca son perpetuas, salvo en algunos estados norteamericanos y algunos países que son Rusia. bastante bárbaros, debo decir, en algunos casos. Un poco nunca son democrático. perpetuas, porque siempre se espera que la persona condenada pueda reinsertarse a la sociedad en algún momento. El problema es que se asume que la cárcel reinserta, ayuda a la reinserción. Y eso es un absurdo brutal. De hecho, las cifras en Chile, lamento no manejar el número exacto, pero las cifras en Chile son claras. Hay mucho más reinserción social en aquellas personas condenadas a penas alternativas a la cárcel que a los que van presos. Mira, Sí, Porque piensen, importante cada vez decir esto. que se encierra un narco en la cárcel, cabros que están presos por delitos menores van a tener contacto diario con ese narco. Y cuando no tengan plata para comprarse un pucho dentro de la cárcel o cualquier cosa, el narco le va a decir, véndeme. Si al final el narco se aprovecha de la pobreza. sí. Totalmente. El derecho penal lo que hace es castigar a aquel que cometió un delito, ¿no? La responsabilidad de alguien frente a un hecho, la sociedad lo estableció como con una pena, digamos, la cárcel, y como segundo orden sería reinsertar, pero no es el primero es como castigar a aquel, sí, claro, la función del derecho penal, Claro, castigar a aquel que cometió un delito, es la forma que la sociedad se dio. Generar también justicia en aquellos que son cercanos. Exacto, y castigar a aquel, eso es lo que la Sensación de sociedad. Ahora, justicia. me gustaría decir algo respecto del decomiso. Entonces alguien va a decir, ¿por qué? Porque cuando en algunos delitos, el utensilio cometido para el delito o la consecuencia de lo comprado en términos de narco, se decomisa, ¿no? Y entonces te han visto que los autos comprados por los delincuentes los decomisan con un fallo judicial, con un fallo de un juez. Tú decomisas los autos de alta gama, como dicen los ciúticos, y no sé qué, no sé qué. Ese es el decomiso. Pero tú podrías, no sé, que el juez declare que se decomise la propiedad comprada con plata de usada en el narcotráfico, ¿no? Pero no esta absurda declaración de Vladimir Mirosevic, que estoy sorprendidísimo, espero que la cambie, porque que sigan intocables es un monumento a la inmunidad. ¿Qué documentos? Son casas donde vive de la impunidad, donde vive gente. No hay ninguna de esas grandes construcciones. O sea, aquí hay una ley que lo que está usando el alcalde para otros efectos es aquella que construye mal en su propiedad algo sin los permisos. Pero hago un llamado a los alcaldes progresistas. Por favor, ¿realmente cree que los alcaldes progresistas lo van a tomar en cuenta para destruir casas ilegales de narco?
Espero que no, espero que prima el sentido común y que esa casa, por último, sea asignada para un asilo de ancianos, para otra familia que lo necesite, un arriendo justo, lo que sea. Pero destruir casas, no digo la mala construcción, hágalo por la vía que la ley establece, pone en peligro a los que van pasando. Pero hablemos de la etcétera. realidad. Si nos vamos, a una población y empezamos, o cualquier lado en No, realidad, está en todo cualquier el lado, mundo tiene villa, construcciones. población, cualquier sector de la sociedad, y empezamos a destruir todas las casas que tienen construcciones que Ilegales. no tienen permiso, irregulares, chuta. La crisis habitacional yo creo que se va a doblar. Esto es parte del populismo y por eso estoy sorprendido de que el presidente de la Cámara haga ese llamado tan irresponsable, tan populista, tan poco pensado, ¿no? Sí. Trini, para ir cerrando ya, ¿qué piensas tú, no es cierto, como asociación, parte de la Asociación del Pensamiento Penal, ¿verdad? Que deberían hacer como políticas públicas para frenar el narcotráfico. Tú lo estabas deslizando, ¿no? En el sentido de que donde no está el Estado, el narcotráfico entra. Y lo vimos lamentablemente en Valparaíso el día de ayer, donde tuvieron que suspender clases de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, justamente por un funeral narco. O sea, es doloroso saber que el narco ha entrado a ese nivel, y no estoy cuestionando a nadie en particular. Yo al menos no cuestiono a nadie en particular, porque aquí creo que es un Estado completo y todas sus instituciones que fallan cuando pasa una cosa como esta, ¿verdad? Así es. Así es. Yo creo que va a ser importante, si es que se logra, el sueldo, un ingreso para la mujer dueña de casa, jefa de hogar, que está al cuidado de niños. Porque es imposible vivir sin dinero. Claro. O sea, no hay alternativa. ¿Te fijas? No le da el Estado una alternativa a una mujer. Y hay una gran cantidad de mujeres dueñas de casa presas por narcotráfico. Enorme cantidad. Y eso porque son las primeras. Y después los jóvenes. Porque meten preso al papá, por ejemplo, entonces el joven se hace cargo del trabajo y se contacta con el narco y vende. Y hace poco, ¿cuándo fue? Hace 6 años atrás, más o menos, un niñito de 13 años, con un arma de guerra mató a un carabinero. Ah, ya, perfecto. ¿Y dónde estaba la familia en ese entonces? Tratando de conseguir plata para comer. Claro. Sí, ese es el punto. Entonces, el apoyo del Estado es importante. Ahora, en el tema del narco, también hay que considerar un tema que es muy grave, que es la corrupción que genera. La corrupción trae más problemas que la droga misma, porque parten comprando. Yo una vez tuve una clienta y me tocó ir a la cárcel de mujeres cuando llegaron los vestidos y los vestidos eran una bolsa de droga. Y eso no entra en manos de una persona cualquiera, eso lo entra un gendarme. Por supuesto. Entonces hay que poner atención a las personas, a los funcionarios públicos que están en mayor contacto con el narco. Policía, gendarmería, y de ahí para arriba. Debe haber un cuerpo fiscalizador de los que están a cargo del tema narcotráfico. Porque ahí parte el problema. Alguien llama y avisa, suelta a los perros, porque hay muchos narcos que tienen un montón de pitbull y los sueltan en la población y ya está ahí nomás, pues no entra nadie. Bueno, lo hicieron el otro día, una persona que iba a ser detenida, soltó los perros y mordió a una carabinera, no sé qué más. Mira, por favor, claro, esa imagen. Los narcos tienen una cantidad enorme de perros. Sí, pues. Es impresionante. Sí. Entonces... Y si lo sabemos, oye, y qué loco, porque si todos nosotros sabemos esto, es porque todos nosotros hemos visto casas narcos y sabemos dónde están. Y eso es muy fuerte. Yo me acuerdo que siempre me preguntaba eso, porque yo vivo muy cerca de la Santa Julia, entonces era como, yo decía, si yo sé cuándo llega la droga, ¿cómo no tenemos policías capaces de enfrentar aquello? También es súper importante eso, ¿no? Tener policías capacitadas que puedan llegar y hacer un proceso de inteligencia policial que les permita ir a enfrentar esto sin, por supuesto, perder la vida ni llegar así como así a los funcionarios. Avisan, tiran fuego artificial y arman exacto. show, ¿no? No es que sean muy piola, digamos. No, nada.
Entonces no hay que meter a gente infiltrado, ni mucho menos. No hay que Exacto. estar en los cines esperando las fuegos artificiales. Increíble. Trini, oye, Pero hay que fiscalizar a quien hace eso. tal cual. Muchas gracias por estar hoy día en la La policía mañana. de la policía. Tal ¿Mm? cual. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros aquí conversando. La verdad es que nos esclareciste muchos temas. Qué bueno verte en persona y ya conocer ahí, porque por Twitter siempre conversamos, y poder conocer también la cara, el nombre y la cara de la persona. Yo tengo a mi perra, esa es la hada en el Twitter. Hay una pitbull también, entre todos los perritos. No tengo pitbull. Ah, ya. No, Ya. me asusto los otros perros. Oye, muchas Me gracias la por gané. estar aquí. Te agradecemos pues. mucho esta conversación tan profunda, entrar en los temas realmente importantes y no quedarnos con el show. Eso es lo que quisimos hacer esta mañana y por eso conversamos con Trinidad Latrop, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Cuando guste.